En el pequeño pueblo de Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, donde todos se conocían y las luces nocturnas parecían reflejos de vidas ajenas atrapadas tras cortinas finas, se celebraba una gala benéfica en el tejado del Centro Cultural del pueblo. La iniciativa era de Carlos, el esposo de Laura, un hombre con negocios en auge, siempre buscando afianzar relaciones y cerrar nuevos contratos. Laura llevaba un vestido de satén negro hasta la rodilla, ceñido al cuerpo, con finos tirantes que dejaban al descubierto sus hombros y parte de la espalda. Debajo, medias color piel con encaje en el borde, ocultas a simple vista. Su lencería, de seda azul índigo, realzaba su postura, su forma de andar y hasta su respiración. Todo parecía más medido, más consciente. No buscaba miradas, pero sentía que con cada paso se volvía al mismo tiempo más pura y peligrosa. Carlos se perdió pronto entre un grupo de hombres trajeados, discutiendo la compra de unas parcelas en las afueras de Madrid. Laura se quedó sola en la barra de champán, observando el mantel como si en sus bordados estuviera escrita su propia historia. Entonces apareció él, Víctor Ramírez, el suegro de Laura. Siempre mantenía un aire contenido, casi burlón, como si observara a todos desde otra dimensión. Habitualmente, sus saludos en las comidas familiares eran breves y formales, pero esta vez se acercó con una copa en la mano y una media sonrisa. «Siempre soportas con tanta entereza el aburrimiento de estos actos», susurró inclinando la cabeza hacia su oído. Laura sintió su aliento y, por alguna razón, no se apartó. Respondió con una frase que pronto olvidó, porque la conversación tomó un tono extraño, ligero como el encaje pero inquietante como el viento antes de la tormenta. No solo hablaba con palabras. Sus pausas, su mirada, la forma en que sostenía la copa y cómo giraba ligeramente su cuerpo hacia ella, como trazando una línea invisible por la que solo ellos dos podían caminar, creaban una atmósfera casi mágica. En un momento, se encontraron apartados de los demás, como si el mundo entero hubiese dejado de existir. Laura comprendió que Víctor la observaba, descifrando lo que Carlos ya había dejado de notar. Y en eso había algo aterrador y a la vez seductor. Más tarde, al volver a casa, no hubo espacio suficiente en el coche, y Laura acabó en un taxi junto a Víctor. En silencio, sintiendo el calor de su mano rozar casi su muslo, él miraba por la ventana mientras ella lo miraba a él, y las calles se transformaban en una galería difusa de deseos no cumplidos. Al despedirse, su mirada se demoró más de lo que la etiqueta de suegro permitía. Parecía querer decir algo, pero solo sonrió y se alejó. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se desvistió y se quedó frente al espejo, posando no para Carlos, sino para sí misma. Se miró como una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía. No con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje azul, casi olvidado, y lo colocó encima de la ropa interior que llevaba puesta. No para mañana, sino para tenerlo más cerca. Por dentro, todo vibraba. Intentó dormir, pero algo ya se había puesto en marcha, y sabía que no podría volver a vivir como antes. Algo se había activado y no se detendría. La semana siguiente pasó como a través de una niebla. Laura siguió interpretando el papel de esposa, con las comidas, las sonrisas y las caricias cotidianas que su cuerpo ya no respondía. Pero dentro, como tras un cristal, habitaba otro mundo. Allí guardaba el roce, la mirada, aquella frase inconclusa de Víctor, la sonrisa contenida y el silencio del taxi, donde todo respiraba lo no dicho. Un domingo, hubo una comida en casa de Víctor, en un barrio tranquilo de Plasencia, rodeado de casas bajas y calles anchas que olían a menta y hierba recién cortada. Laura escogió un vestido blanco, sencillo pero ceñido, con mangas cortas que resaltaban sus curvas. Debajo, la lencería azul que hacía que su cuerpo recordara cómo era sentirse viva. En la casa olía a repollo guisado, té y leña de encina. El ambiente era acogedor, pero la tensión palpable. Carlos, como siempre, se perdió en conversaciones con su hermano, mientras Laura ayudaba en la cocina casi en automático, hasta que Víctor se acercó más de lo habitual. «Hoy estás callada», dijo, dejando un plato con mermelada junto a sus dedos. No la tocó, pero ella sintió el calor de su mano. «Simplemente ha sido una mañana difícil», respondió ella, rozándose el mentón con la mano, un gesto que él no pasó desapercibido.
Quedaron a solas junto al viejo aparador, cerca de la ventana. Víctor no miraba sus ojos, sino justo un poco más abajo. Laura lo sentía en la piel, no como vulgaridad, sino como un juego de poder. Él la mantenía a distancia en un silencio lleno de significado. Más tarde, cuando todos salieron al jardín a beber té, Laura volvió a la cocina a por el azúcar. Él apareció detrás. ¿Sabías que tu forma de andar se escucha antes de que entres en la habitación? Su voz era baja, pero sus palabras calaron hondo. ¿Eso es malo?, preguntó ella, con una sonrisa que ocultaba la tensión. No, es peligroso, respondió él, y ambos se quedaron inmóviles. Afuera reían los niños, pero dentro reinaba un silencio absoluto. Víctor estaba cerca, y Laura podía oler su perfume mezclado con almizcle y tabaco. No hacía nada, solo miraba. Y eso bastaba. Un escalofrío recorrió su espalda. De regreso a casa esa noche, Laura estuvo sentada en el coche, junto a Carlos, que hablaba de un nuevo proyecto en la comarca de La Vera. Ella sentía, pero no escuchaba. En su mente resonaban las palabras de Víctor: es peligroso. Pero esa peligrosidad no le asustaba, la excitaba. Al amanecer, se despertó temprano, se puso una bata y se sentó junto a la ventana, observando cómo la niebla gris envolvía el jardín. Recordó los dedos de Víctor, como si no la hubieran tocado, pero aún así hubieran dejado huella. Se levantó y sacó un conjunto nuevo de lencería, negro y delicado, con un encaje que adornaba la espalda. Lo llevó bajo su ropa de casa, para recordarse a sí misma que existía. La siguiente vez que habló con Víctor fue bajo el pretexto de buscar un álbum familiar en su casa, para preparar un collage para el cumpleaños de Carlos. Víctor le dijo con voz corta: pasa a partir de las 4, estaré en casa. Laura fue hacia allí como si estuviera bajo anestesia. El cielo estaba encapotado, el asfalto brillaba por la lluvia reciente. Aparcó, se limpió las manos y llamó a la puerta. Él abrió casi al instante, como si le estuviera esperando, vestido con un jersey gris y un aroma a café que resultaba peligroso. Hola, exhaló ella, ¿por el álbum? Él sonrió con ironía. Solo por eso, ¿verdad? Ella asintió, aunque sabía que no era verdad. La llevó a la veranda donde ya había un termo con té. Pasaron las fotos, comentando aquellas en las que él era joven, y Carlos, un niño con peto. Reían, pero cada risa era una excusa. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez?, preguntó Víctor. Con aquella blusa azul. Carlos no apartaba la mirada. Y tú, yo estaba casado y ciego, supongo. Por un momento, el silencio se hizo absoluto. Sus manos reposaban juntas sobre la mesa, los dedos quietos, esperando. Laura puso su mano encima, apretándola con fuerza. Él no la besó ni dijo nada más, solo apretó la palma. Y eso fue suficiente para incendiar su día con deseos secretos. Pasaron los días y, aunque Laura seguía con Carlos, su interior ardía en otra vida. Cada mañana con él era solo un decorado congelado en el pasado, mientras ella ensayaba un papel diferente, el de una mujer que había empezado a despertar. Entonces llegó un mensaje de Víctor: ¿me ayudas a elegir un regalo para Carlos? Necesito tu gusto. Hoy por la tarde. Laura lo leyó varias veces. Era casi inocente, pero en sus líneas había una trama de seda oculta a ojos ajenos. Eligió un vestido gris claro, con cuello estrecho y mangas hasta el codo que resaltaban su cintura y clavículas. Zapatos azul oscuro de tacón bajo, como una señal, y un conjunto rojo de lencería. No pensaba que él lo vería, pero sabía que lo sentiría. Se encontraron en un viejo centro comercial de Plasencia, un lugar sencillo con suelos de cerámica y olor a café recién molido. Él estaba en la entrada, con su habitual media sonrisa. No hubo caricias ni palabras de más, solo miradas intensas. En una tienda de ropa masculina, discutieron sobre camisas, corbatas y cinturones. Ella sostenía las cajas, él asentía. La gente seguía con lo suyo, pero entre ellos todo bullía. Sus dedos apenas rozaban la mano de ella al tomar una caja. Su voz era más baja de lo necesario. Laura notaba cómo su respiración se aceleraba.
Carlos tiene un gusto raro últimamente, dijo, girando una corbata con un estampado abstracto. En realidad, no sabe valorar lo valioso. Él la miró fijamente, y ella no apartó la vista. Fue allí, en esa sección aparentemente inocua, donde empezó el verdadero juego. Después de las compras, él propuso tomar un café en un pequeño local del patio interior. Se sentaron en un rincón, a media sombra, protegidos de las miradas. Pidieron una taza, pero ni la tocaron. Laura recordó cómo él tomó su mano sobre la mesa, sin miedo, sin preguntar, sujetándola como si el mundo pudiera desaparecer en ese instante. No sé a dónde vamos, dijo ella, pero no quiero parar. Yo tampoco, respondió él, aunque temo que algún día dejemos de controlarnos. ¿O acaso eso es lo que hemos estado esperando? Al salir, él la llevó hasta la parada del autobús. En el coche sonaba una vieja canción de Los Secretos, y a Laura le dieron ganas de llorar por la tensión contenida. Antes de despedirse, la abrazó largo rato, en silencio. Su mano descansó sobre su cintura, y una oleada recorrió su espina dorsal. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó él sin soltarla. Sí, susurró ella. En casa, Laura intentó mostrarse tranquila. Carlos no notó su nerviosismo y habló de un proyecto en la comarca cercana. Ella sonreía, pensando en lo fácil que era ocultar la verdad cuando el cuerpo hablaba por sí solo. Aquella noche no durmió. Se quedó mirando al techo, vestida con una camiseta de tirantes y la lencería roja que él no había visto, pero que ardía bajo la tela. Salió al balcón, se sentó y se abrazó las rodillas, imaginando su mano en su cuello, su aliento en la mejilla, su voz susurrando en su oído. Solo entonces comprendió que ya no se pertenecía a sí misma. Pero lo más inquietante estaba por venir. Un mensaje inesperado iluminó su móvil: me voy a la finca unos días. No habrá nadie. Ven sin explicaciones. Solo ven. Laura leyó el mensaje una y otra vez, sin contestar de inmediato. Dijo a Carlos que se iba a visitar a una amiga en un pueblo cercano. Él no preguntó nada. La finca de Víctor estaba en las afueras, cerca de una aldea tranquila, entre colinas perfumadas de tomillo y silencio absoluto. La casa vieja de madera estaba rodeada de un cerezo en flor. Detrás, una vieja cancel chirriaba al viento. Él abrió la puerta vestido con una camisa desabrochada y vaqueros. El cabello ligeramente despeinado, una barba de varios días acariciaba su mejilla. No parecía un suegro, sino un hombre que la había estado esperando. Pensé que no vendrías, dijo, reteniendo su mirada. Yo también, respondió ella, pero aquí estoy. No se abrazaron. Se sentaron en la veranda, bebiendo té con miel y comiendo mermelada de moras. El viento movía las cortinas y las palabras surgían tranquilas, mientras el fuego entre ellos crepitaba sin ser nombrado. Después, la llevó al jardín. Bajo un viejo manzano había un columpio de tablas y cuerdas. Siéntate, le dijo. Ella se sentó, y el viento jugaba con el borde de su vestido. Él se puso detrás, sujetando las cuerdas y balanceándolas suavemente. Sus manos rozaban sus caderas. En ese movimiento había algo antiguo. Pagano, dulce y prohibido. Laura se recostó hacia atrás, sintiendo como su pecho se tensaba bajo el vestido y su respiración se volvía entrecortada. Él paró el columpio, se inclinó y susurró: si te beso ahora, todo cambiará. Ya ha cambiado, respondió ella. No la besó, solo pasó la mano por su cabello y entró en la casa. Laura supo que aquella noche sería la más larga de su vida. La finca dormía en un silencio vibrante. Laura no pudo conciliar el sueño, acostada en una cama antigua con cabecero tallado, entre sábanas que olían a jabón y madera. La lámpara de noche proyectaba una luz tenue, la ventana estaba abierta y el aire era húmedo, casi como un tacto. Víctor estaba en la habitación contigua. No se dijeron nada desde el jardín, pero ella sentía cada paso suyo, cada suspiro en la casa. Se puso una bata blanca, fina, con encaje en el pecho, y sus cabellos caían desordenados por los hombros. Se miró en el espejo, sintiéndose extraña, pero genuina por primera vez. Él llamó a la puerta 2 veces, suavemente. Laura abrió.
Entró sin decir palabra y se quedó quieto. No tenía intención, empezó él, pero calló. Yo tampoco, respondió ella, pero aquí estamos. Pasó la mano por su hombro lentamente, con control, y ese contacto marcó el punto sin retorno. La atrajo con seguridad, como un hombre que sabe lo que quiere. Sintió su aliento en el cuello, sus manos recorriendo su espalda, deslizándose hacia abajo. Él levantó su barbilla y la miró a los ojos, con una intensidad casi dolorosa. Si empezamos, no habrá vuelta atrás, dijo. Hace tiempo que no quiero parar, contestó ella. No hubo más palabras. Sus labios se encontraron en un beso cálido, adulto, lleno de ansiedad y alivio. La tocaba como si fuera un secreto. Quitó su camisa como si desanudara una carta. Las manos de Laura temblaban al rozar su pecho y su vientre. No era deseo, era poder. El poder de ser vista no como una función, ni como una esposa, sino como mujer. Él la cubrió con su cuerpo como una sombra. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. No emitieron sonido alguno, solo respiraciones y el roce de las sábanas. Ella se mordió el labio para no gritar. Él apretó su mano con fuerza, como un ancla. No era locura, era conciencia. Cuando todo terminó, permanecieron largos minutos, con las frentes juntas. Él acariciaba su muslo, como buscando asegurarse de que seguía allí. Ella escuchaba su corazón, él su respiración. Sabes que esto no es sencillo, comenzó él. Lo sé, respondió ella. Ya no hay vuelta atrás. Al amanecer, Laura se marchó. Él no pidió que se quedara. Ella no pidió que la retuviera. En casa, todo era igual. Carlos veía la televisión y preguntó por su amiga. Laura mintió con tal naturalidad que se asustó a sí misma. Llevaba el mismo vestido, pero bajo él había otro cuerpo. Un cuerpo que ya no era esposa, sino mujer que había cruzado un umbral. Pasaron semanas sin verse. Víctor desapareció como si nada hubiera pasado. Solo sus dedos sobre la piel y sus labios recordaban la suavidad perdida. Pero en su interior, el fuego no se apagaba. Una noche, Carlos la abrazó. Ella se congeló. Él dijo, eres diferente. No entiendo. Es como si estuvieras lejos todo el tiempo. Ella no respondió, solo sonrió. Él se fue a dormir y ella se quedó en la oscuridad, con el móvil en las manos, leyendo y releyendo un mensaje que acababa de llegar. Me voy por un tiempo a Oviedo. Me han ofrecido trabajo. Tal vez sea mejor así. Quizá no te vuelva a ver, pero lo deseo. Punto. Laura no supo qué decir. Solo lloró. No de tristeza, sino de liberación, soledad e imposibilidad. Salió al balcón y el viento agitó las cortinas. Entonces comprendió que nada había terminado. Solo había comenzado otra historia. Con él o sin él, pero sin máscaras, porque vivir sin tocar la verdad era imposible. La mañana siguiente en Villanueva de la Vera amaneció con un silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Laura, aún con el mensaje de Víctor grabado en la mente, se levantó con paso firme pero el corazón revuelto. Eligió ponerse un vestido de lino color crema, ceñido a la cintura, que dejaba entrever la delicada lencería negra que había decidido llevar esa mañana. Sus zapatos eran unos salones de tacón medio, de charol brillante, que al caminar resonaban con un ritmo decidido sobre el suelo de madera. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna descansaba sobre su cuello, y sus labios, pintados con un rojo sutil, parecían retar al día a ser menos gris. Mientras preparaba el café en la cocina, sus pensamientos no cesaban de revolotear entre recuerdos y posibilidades. Sabía que aquel mensaje no era un adiós, sino una invitación a un juego peligroso, uno que podría cambiarlo todo. Carlos seguía dormido, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de ella. Decidió salir a pasear por las calles empedradas del pueblo, donde las casas de piedra y las flores en las ventanas creaban un escenario casi de postal. Al pasar por la plaza, notó cómo las miradas se posaban en ella con una mezcla de curiosidad y admiración. Pero Laura no buscaba atención. Era como si un fuego interior la impulsara hacia destinos desconocidos. En un café pequeño y acogedor, llamado La Esquina del Rincón, pidió un café con leche y se sentó en una mesa junto a la ventana.
Desde allí pudo observar a los vecinos, a los niños jugando en la plaza, y a la vida que seguía, imperturbable. Pero en su interior, todo estaba en llamas. De repente, la puerta se abrió y una brisa fresca entró seguida de un hombre que parecía sacado de otro tiempo. Era Víctor, pero diferente, sin la rigidez de suegro, con la mirada intensa y cierta melancolía en sus ojos. Vestía una camisa azul marino arremangada hasta los codos y unos pantalones de lino claros. Su perfume, mezcla de madera y especias, se coló en el aire y Laura sintió un escalofrío. Sin decir palabra, él se acercó, se sentó frente a ella y alargó una mano que temblaba ligeramente. Laura la tomó sin dudar, y en ese instante el café se volvió secundario ante la electricidad que había entre ellos. No puedo dejar de pensar en ti, dijo él con voz baja, apenas un susurro. Esto es más que peligroso, es inevitable. Laura sonrió con una mezcla de desafío y deseo. Sabía que estaban jugando con fuego, pero en ese juego había algo que la hacía sentir viva como nunca antes. Entonces, dejemos que el fuego nos guíe, respondió, rozando su mano con los dedos. Afueras del pueblo, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una sombra observaba desde la distancia. Una figura que parecía saber más de lo que mostraba, con los ojos brillando bajo el sombrero que ocultaba parte de su rostro. Algo se estaba gestando, una verdad oculta que, si salía a la luz, podría destruirlo todo, y en aquel momento, en la esquina del rincón, mientras Laura y Víctor sellaban un pacto silencioso con una mirada, nadie sospechaba que estaban a punto de desatar una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. El crepúsculo teñía de naranja las calles de Villanueva de la Vera cuando Laura regresó a casa con el corazón acelerado y la mente llena de promesas y dudas. El vestido blanco que había elegido para la tarde se había convertido en un recuerdo, reemplazado por una blusa de seda azul oscuro que acariciaba su piel con delicadeza, y una falda lápiz negra que realzaba sus curvas con elegancia. Sus zapatos, unos estiletos negros de charol, hacían que sus pasos resonaran con una melodía propia al caminar por el pasillo. Unos pendientes largos de plata pendían de sus orejas, rozando su cuello desnudo y despertando una sensación casi prohibida. Al entrar en la casa, encontró a Carlos en el salón, absorto en las noticias del día, sin sospechar la tormenta que se gestaba en el interior de Laura. Ella esbozó una sonrisa tenue, mientras su mirada se posaba furtivamente en el teléfono que descansaba sobre la mesa del recibidor, donde un nuevo mensaje de Víctor esperaba silencioso. Esa noche, la cena transcurrió con la típica rutina de una pareja que parece unida pero cuyos mundos se están alejando. Carlos hablaba aburrido sobre su trabajo y los planes para la próxima semana, mientras Laura fingía interés, aunque su mente estaba en otro lugar. Cada gesto suyo, la forma en que jugaba con la servilleta o rozaba el borde de su copa de vino, parecía transmitir un mensaje oculto, un código que solo ella y Víctor podrían entender. Al terminar, Carlos se retiró temprano a su despacho para revisar unos documentos, dejando a Laura sola en la sala. Aprovechó para cambiarse rápidamente y ponerse un conjunto de lencería de encaje burdeos, con tirantes finos y transparencias estratégicas que sugerían más de lo que mostraban. Se sentó frente al espejo del dormitorio, observando su reflejo con una mezcla de nostalgia y determinación. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus labios, pintados con un rojo intenso, parecían desafiar el silencio de la noche. De repente, el móvil vibró con un mensaje inesperado. Era Víctor. Ven a verme. Necesito verte. Esta noche. Laura sintió que el pulso se le aceleraba y una sonrisa traviesa iluminó su rostro. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la tentación era irresistible. En el camino hacia la finca de Víctor, la carretera serpenteante parecía alargar cada segundo, amplificando la tensión que sentía. Al llegar, el aire fresco de la noche y el aroma a pino y tierra mojada la envolvieron. Víctor le esperaba en la puerta, con una chaqueta de cuero negra que contrastaba con la suavidad de su voz y la intensidad de su mirada. Sin palabras, la tomó de la mano y la condujo al interior de la casa, donde una luz tenue y el crepitar de la chimenea creaban un refugio cálido y secreto. Las horas siguientes fueron un torbellino de susurros, caricias contenidas y miradas que decían lo que las palabras no podían, pero mientras la pasión se desataba, una llamada inesperada rompió el hechizo. Víctor miró su teléfono con el ceño fruncido, y al responder, su rostro se ensombreció. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa. No es nada, respondió él con una sonrisa forzada.
Solo un asunto del pasado que insiste en no quedarse enterrado. Esa noche, mientras Laura se retiraba a la habitación, el eco de esas palabras resonaba en su mente. Sabía que había secretos ocultos bajo la superficie, que el juego que había comenzado con Víctor podría tener consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Y mientras las sombras se alargaban en la finca, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué oscuro pasado acechaba a Víctor Ramírez, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerlo? Las primeras luces del alba filtraban tímidamente a través de las cortinas de lino en la finca de Víctor cuando Laura despertó, envuelta aún en el perfume de la noche anterior. Vestía un camisón de seda color marfil, tan ligero que apenas acariciaba su piel, dejando entrever las curvas suaves que ocultaba durante el día. Sus labios, todavía ligeramente humedecidos por el beso de Víctor, se curvaron en una sonrisa melancólica mientras se levantaba con cuidado para no despertar al hombre que dormía en la habitación contigua. Descendió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el fresco olor a madera y tierra mojada. Víctor ya estaba allí, con una camisa blanca desabrochada en los primeros botones y los pantalones arremangados, sentado frente a la ventana que daba al jardín cubierto de rocío. Su mirada, profunda y algo cansada, se posó en ella con una mezcla de ternura y preocupación. «Buenos días», murmuró ella, acercándose lentamente. «Buenos días», respondió él. «¿Dormiste bien?», Laura negó con suavidad, sentándose a su lado y tomando la taza que Víctor le ofrecía, sintiendo el calor traspasar sus manos. «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste anoche, ese asunto del pasado». Víctor suspiró, su mirada perdiéndose en el horizonte. «Hay cosas que uno quisiera enterrar para siempre, pero que vuelven para recordarnos quiénes somos. Mi familia, mi historia, no es tan sencilla como parece». Ella lo miró con atención, notando cómo las líneas de su rostro se endurecían al hablar. «¿Quieres contarme?». Antes de que él pudiera responder, un ruido seco proveniente del exterior rompió la calma. Ambos se pusieron en pie al instante, alertas. Víctor caminó hacia la ventana y apartó la cortina con cautela. En el jardín, bajo el cerezo, una figura encapuchada se movía entre las sombras, observando la casa con ojos penetrantes. «No estamos solos», susurró Víctor, tensando los músculos. Laura sintió que el corazón se le aceleraba, una mezcla de miedo y excitación recorriéndole la espalda. La atmósfera de la finca, hasta entonces un refugio, se había transformado en un escenario de misterio y peligro. Víctor cerró la cortina y se volvió hacia ella con expresión grave. «Debemos ser cuidadosos. Hay personas que preferirían que esta historia no salga a la luz». Laura asintió, consciente de que su vida, hasta ese momento marcada por la rutina y el disfraz de esposa perfecta, se adentraba ahora en un territorio desconocido y oscuro. La línea entre lo prohibido y lo inevitable se desdibujaba, y ella estaba dispuesta a seguir caminando por ella, aunque el precio fuera alto. Mientras la figura desaparecía en la penumbra, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué secretos guardaba Víctor Ramírez? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerlos? La noche prometía ser larga, y la historia apenas estaba comenzando. Esa misma tarde, Villanueva de la Vera parecía un cuadro pintado con tonos cálidos y sombras alargadas. Laura volvió al pueblo, caminando por las calles empedradas con una confianza renovada que contrastaba con la incertidumbre que bullía en su interior. Llevaba un vestido de algodón color terracota, que abrazaba sus caderas y dejaba descubiertos sus hombros, mientras unas sandalias de tacón bajo dejaban entrever sus tobillos delicados. Un brazalete dorado adornaba su muñeca izquierda, dejando un leve destello al sol que parecía anunciar un cambio inminente. Al llegar a la plaza central, notó que la gente la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. No era la misma mujer que días atrás paseaba tímida por los rincones del pueblo. Ahora irradiaba una fuerza silenciosa, una determinación que nadie podía ignorar. Decidió visitar a Ana, su amiga de toda la vida, que regentaba la librería El Rincón del Saber. Ana era una mujer menuda, con el cabello rizado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Al verla, Ana la abrazó con calidez. «¿Qué te trae por aquí con esa luz en los ojos?», preguntó mientras la invitaba a sentarse entre estantes cargados de libros antiguos y aromas a papel y madera. Laura se dejó caer en la silla, soltando una risa nerviosa. «No sé ni por dónde empezar. Víctor, hay cosas sobre el que necesito entender, pero también cosas sobre mí que están despertando». Ana la escuchó atentamente, y al final le dijo con un guiño: «A veces, los secretos son como esos libros polvorientos que nadie quiere abrir, pero que contienen las historias más fascinantes».
y peligrosas. Mientras hablaban, un hombre entró en la librería. Su presencia era imponente, alto, de mirada intensa y porte elegante. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un pañuelo rojo al cuello que contrastaba con su camisa blanca. Laura sintió un escalofrío al reconocerlo. Era Alejandro, el ex socio de Víctor, un hombre con fama de tener más sombras que luces en su pasado. Alejandro se acercó a Ana con una sonrisa ladeada, pero sus ojos no perdían de vista a Laura. Al pasar junto a ella, susurró: «No te conviene meterte en asuntos que te superan, Laura». Ana frunció el ceño y puso una mano protectora sobre el brazo de Laura. «Aquí no se amenaza a nadie», dijo firme. «Si quieres saber la verdad, tendrás que buscarla por ti misma». Alejandro se encogió de hombros y salió dejando tras de sí un aire frío que parecía congelar el ambiente. Laura se quedó mirando la puerta por donde había salido, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Laura comprendió que la búsqueda de la verdad no solo la enfrentaría a secretos de Víctor, sino también a enemigos que preferirían verla caer, y en él. Silencio que siguió. Una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir lo que realmente se escondía tras la fachada de aquel hombre misterioso?